Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de Charlas de Café. Y por supuesto, agradecemos la presencia de todos aquellas y aquellos que nos acompañan en esta mañana. Hoy es viernes, hoy es día de un rico café, sin lugar a dudas, y cerramos la semana de lujo, precisamente con la presencia del embajador Luis Ortiz Monasterio, a quien le damos la más cordial bienvenida. En lo personal, debo decir que me siento agradecido y afortunado de conocer al embajador desde hace muchos años, básicamente desde que era pequeño, ¿no? Él es afortunadamente amigo de la familia y he podido disfrutar de sus pláticas precisamente, y no podríamos tener esta serie sin la presencia del embajador Ortiz Monasterio. Recordemos que estas charlas de café sirven precisamente para abordar la política exterior, la diplomacia mexicana, pero desde la persona, de una manera íntima, desde el actor que precisamente conduce esa política exterior y esa diplomacia. Nos da la oportunidad de conocer las experiencias también personales y por último, las lecciones de vida, que es un poco lo que también estas charlas de café estarían buscando. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Fausto Quintana, quien es, ustedes lo conocen, muchos de ustedes, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas. Y sin mayor preámbulo, yo los dejo en manos del doctor Fausto Quintana y de nuestro querido embajador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Dámaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos y también presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Buenos días, embajador Luis Ortiz Monasterio. Es un placer, es un orgullo tenerlo aquí con nosotros para escuchar su trayectoria de vida y, ¿por qué no?, conocer algunas experiencias que van a enriquecer o van a motivar a los estudiantes de Relaciones Internacionales para seguir en este camino largo y sinuoso que representa la vida del internacionalista. Estamos muy contentos, le reiteramos nuestro agradecimiento. Bien, ¿por dónde empezamos? Yo estaba pensando desde ayer, ¿por dónde voy a iniciar esta plática? Y ¿por qué no? Pues hay que empezar por el principio. Yo creo que su experiencia como estudiante en el Colegio de México de Relaciones Internacionales, el contacto con importantes creadores de instituciones, fue fundamental y fue una motivación para emprender este camino de las relaciones internacionales. Y nos puede contar, embajador, cómo fue su experiencia, su trayectoria en el Colegio de México, a qué personajes académicos y políticos conoció en ese momento que sirvieron de motivación en su vida. Primero, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, fundamentalmente con los estudiantes que son en cierto sentido colegas míos. Yo me sigo considerando estudiante todavía y, por supuesto, definitivamente. Y una cosa que es muy importante para ustedes es no dejar jamás de ser estudiantes. Aunque estén despachando en el último piso de la Cancillería Mexicana, aunque estén en el último piso del edificio de Naciones Unidas, allá como secretarios generales, todos esos momentos, cuando estén como corresponsales de guerra, en alguna de las múltiples guerras que nos vendrán para el futuro, tienen que seguir siendo estudiantes. Eso es muy importante y la verdad es que esta combinación de ser estudiantes y después de ser maestros es para mí la clave del éxito vital. Sentirse que uno no solamente está aprendiendo en la escuela, sino que aprende uno de los discípulos. Y los discípulos aprenden de uno, pero también aprenden de ellos mismos. Y aprenden lo más importante, aprenden de que saben más de lo que sabían que sabían. Eso es muy importante. Muy a menudo, después de un debate, uno se da cuenta que uno sabía muchas cosas que fue acumulando en la vida y que no sabía que lo tenía tan a la mano y tan útil que era para ese momento. Así es que yo creo que el aprendizaje tiene que ser cruzado, multilateral, como debe ser las disciplinas del servicio público. El servicio público requiere fundamentalmente personas adiestradas en disciplinas múltiples. Eso es muy importante que entendamos que no basta ser un buen diplomático siendo un experto solamente en asuntos internacionales. Tenemos que ser conocedores del país que representamos,
tenemos que saber exactamente cuáles son los temas relacionados con nuestra vida cotidiana, cómo funcionan nuestras cárceles, cómo funcionan nuestros derechos humanos, nuestros tribunales, cómo funcionan el campo mexicano, cómo funcionan los refugiados que vienen a México. Necesitamos estar al tanto de todas esas disciplinas con objeto de ser útil. Por lo tanto, ustedes verán que yo me he dedicado mi vida no solamente al servicio exterior, sino en el servicio exterior mismo he visto la forma de servir en otros campos, como especialmente en el servicio interior, en Presidencia de la República, en Secretaría de Gobernación, y curiosamente he pasado mi vida entre el sector externo y el sector interno de México, y he tratado de crear una especie de sinergia en esas dos vertientes del conocimiento y de la realidad mexicana. Así es que la verdad es que creo que estamos en el mejor lugar para conversar de ese tema, que es la multidisciplina, que es la verdadera bendición que tenemos de haber estudiado y estar estudiando relaciones internacionales, porque eso nos explica muchas cosas de fuera y de dentro. Embajador, ¿y cómo fue su paso por el Colegio de México? ¿Qué fue lo que lo motivó a ingresar al servicio exterior? La verdad es que el servicio exterior terminó siendo una especie de última opción. Originalmente yo quería ser marino, porque mi abuelo, el almirante Ángel Ortiz Monasterio, y tocayo, abuelo y tocayo mío, Ángel Ortiz, yo soy Ángel Luis, fue uno de los fundadores de la Armada de México. Entonces yo quería ser marinero desde chico y me di cuenta cuando cumplí 18 años de que no podía ser yo marinero porque me fallaba la vista, no podía ser yo piloto de la Armada en virtud de que me fallaba la vista. Entonces creo que por eso, por desilusión, me metí a Relaciones Internacionales, de verdad, lo digo con franqueza. Por otro lado, esto es una coincidencia muy curiosa porque cuando yo salí de la preparatoria, era en la época en que la preparatoria era solamente de 2 años. Por lo tanto, me dio muy buen tiempo para entrar a la primera generación de Relaciones Internacionales del Colegio de México, que era cada 4 años. Por lo tanto, si no hubiera sido en esa ocasión, si hubiera sido una preparatoria de 3 años, nunca podría haber entrado ni al Colegio de México y por lo tanto tampoco al servicio exterior. Así es que es una cosa muy interesante, el destino lo va encaminando a uno a estos lugares en los cuales se siente uno muy cómodo. Ahora me siento feliz de haber escogido esta carrera. Entré al Colegio de México y de ahí, desde luego, siguiendo sus amables preguntas, pues me contacté con una de las generaciones más ricas de nuestro país, fundamentalmente la generación del exilio español que fundó el Colegio de México, el Colegio de España originalmente, y esto me puso en contacto pues con grandes pensadores, y desde luego el prototipo, el epítome de este grupo era nada menos que don Daniel Cosío Villegas, con quien él mismo personalmente recibía a los candidatos a ingresar al Centro de Estudios Internacionales, que era nuevo. Centro de Estudios Internacionales, ya existía uno en Ciencias Políticas, por cierto, de la UNAM, era el único que existía, pero el otro era nuestro Centro de Estudios Internacionales, y la verdad es que fue bajo los mejores auspicios. Se nombró como director del Centro de Estudios Internacionales un gran diplomático mexicano, Francisco Cuevas Cancino, que había sido embajador en las Naciones Unidas, era un experto en Simón Bolívar, era un bolivarista, es muy depurado, espléndido, y además escribía muy bien, hablaba con forma muy sofisticada y a veces era incomprensible para nosotros, pero eso nos obligó al pensamiento complejo, que es otra de las cosas que hablaremos durante este programa, la importancia del pensamiento complejo y la importancia de no evadir, sino buscar el pensamiento complejo, porque la realidad, según mi modesta experiencia de casi 80 años, ya que estoy cumpliendo el próximo año, diré que el pensamiento complejo es la clave del entendimiento de la sociedad contemporánea, que es esencialmente compleja. Así es que el Colegio de México sí le dio muchas virtudes y muchos contactos espléndidos. Luis González y González, hablar directamente con él, era una maravilla conocer cómo funciona la pequeña comunidad
rural de México. Qué maravilla. Y eso nos abrió las puertas de todo del conocimiento de nuestro país, y el cual fue fundamental para mejor representar a México en el exterior. Embajador, leyendo su trayectoria, leyendo su experiencia en el servicio público, usted entra al servicio exterior, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el 64. De inmediato se incorpora en las actividades como secretario. Y después viene un periodo donde interrumpe su trabajo en el servicio exterior y lo identificamos, lo ubicamos laborando en la Oficina de Presidencia, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Gobernación. Indudablemente una trayectoria importante. ¿Nos puede comentar un poco sobre su experiencia al lado en la Oficina de Presidencia, en la Secretaría de Gobernación, en la SEP? ¿Qué le dejó esa trayectoria de servicio público? Porque después quiero llegar a un momento en la serie de preguntas sobre la institucionalidad, el valor que usted le ha dado a la fundación y al fortalecimiento de la institucionalidad. Pero me gustaría saber, aparte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cómo fue su vida profesional en el servicio público, en estas dependencias que estamos mencionando? Es una buena pregunta, y a menudo yo me la hago de cómo vi por qué tomé ciertas decisiones que al final pues le dieron una especie de ruta, mapa de ruta de la carrera que hice en el servicio público, pero servicio público en el sentido original del término. Servidor público, es decir, mandatario, demandantes. Es decir, que el bien es de la comunidad, nunca el servicio público como un ejercicio de poder, esas cosas que muy a menudo se confunde el servicio público como un ejercicio de poder. El servicio público es simple y sencillamente el servicio de los demás, es todo. No creo que sea muy extraño, y lo hay que ver con Rousseau nos dio muy claro con el contrato social: somos mandatarios y los ciudadanos son los mandantes. Yo lo veo clarísimo. Pero, ¿por qué hice este cambio? Yo estaba muy bien, muy contento en el servicio exterior, en la primera etapa, en mi etapa digamos, iniciática. Estuve en la Embajada de México en La Habana, que me tocó nada menos que lidiar con el tema de los asilados, 982 asilados que tenía la Embajada de México en Cuba. Me tocaban a mí atender a esos asilados y de hablar con ellos y crear un mecanismo para seleccionar a los asilados que pedían asilo en la Embajada de México, los que tenían, a mi criterio, documentado derecho al asilo y los que no. Fue una etapa muy dura para mí, pero también me permitió conocer a muchos cubanos exiliados que a la larga terminaron en Miami y me abrieron las compuertas cuando yo fui cónsul general de México, muchos años después, en esa jurisdicción. Así es que he tratado de que de un asunto pueda salir otras derivaciones que nos permitan mejor cumplir con nuestras obligaciones. Embajador, como sabe, tenemos a muchos estudiantes y profesores en el chat haciendo preguntas constantes. Ellos están muy entusiasmados con la charla. Nos gustaría saber, ¿usted considera difícil la vida en el servicio exterior? ¿Qué complicaciones personales puede generarle a los miembros del servicio exterior estar en las embajadas, en los consulados, estar atendiendo a asilados políticos, etcétera? ¿Qué complicaciones de manera personal genera ingresar al servicio exterior? Porque satisfacciones hay muchas, indudablemente, ¿no? Representar al país, tener ese mandato nacional de llevar en alto el nombre de México, de la representación institucional, es fundamental. Yo creo que quien llega al servicio exterior debe sentirse muy orgulloso de esto. Pero están inquietos algunos alumnos y algunos profesores también. ¿Qué implicaciones personales, qué deja usted en el camino por ingresar al servicio exterior? La verdad es que yo tengo la impresión de que es una actividad, el servicio público más, y que tiene sus ventajas y sus desventajas. La verdad es que la clave es hacer de las desventajas, hacer las ventajas.
yo lo hice en esa forma. La verdad es que al principio sí era difícil vivir un poco fuera del país, pero la verdad es que tampoco está uno casado con el chile chipotle. Así es que, pues, Cuba yo llevé mis chilitos para sembrarlos en el jardín de la casa y, y la tercera generación de chilitos me salieron ya dulcecitos. Así es que la verdad es que es muy difícil que lo acompañen a uno todas las virtudes que nosotros encontramos en nuestro país, pero yo no creo que sea especial, se requiere un carácter diferenciado, es cierto, un carácter diferenciado fundamentalmente, pues saber que vamos a vivir 30, 40, 50 años fuera del país y que a pesar de que la legislación ahora ya es mucho más racional y obliga a los miembros del servicio exterior pasar una etapa grande de su carrera en México, no hay espacio, no hay tanto personal como para poder cubrir esta utopía de tener a diplomáticos mexicanos al mismo tiempo fuera que dentro. Así es que muy a menudo nos pasamos muchos años fuera. Yo pasé la última etapa de mi vida, después de que dejé la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasé 22 años seguiditos fuera sin parar. Así es que y fue una etapa muy rica. Yo tengo la impresión de que eso es un tema que para la modernidad, ahora que la gente está acostumbrada a viajar de un lado a otro, ya no es tan gravoso como era antes, en que viajar al exterior tomaba, para ir a Europa tardaba 4 o 5 semanas en vapor y luego regresar. Pero ahora ya todo es mucho más sencillo, ya la gente está más acostumbrada a viajar. Yo creo que habrá que minimizar un poco el asunto de los riesgos. De los sacrificios, ¿no? Y sacrificios, porque la vida es que yo creo que hace más sacrificios un bombero que un embajador de México en Pakistán. De hecho muchas embajadas tienen riesgos mayores que otros. Por ejemplo, la misión nuestra en Afganistán era mucho más riesgosa que estar en Miami, desde luego, mucho más armoniosa que estar en Kingston, Jamaica. Así es que yo tengo la impresión de que hemos creado una especie de teología del miedo y del temor y de las grandes presiones, y no es el caso. Es una actividad más, una actividad enormemente remuneradora de beneficios no materiales, sino beneficios morales. Y servir al país, yo creo, y servir a los mexicanos del exterior, ir a los tribunales en Florida, en Texas, a hablar por los mexicanos que están sentenciados a muerte. Se me hace que es el clímax. Rescatar a un mexicano secuestrado por las FARC se me hace una cosa sensacional. Así es que hay muchas satisfacciones y los riesgos son inherentes a la vida. La vida no es una compañía de seguros. Embajador, usted está soltando los cartuchos interesantes en la plática, los vamos a conservar para la parte final. Este tema de la negociación con las FARC para la liberación de Betancur, lo vamos a dejar al final porque es algo muy atractivo en esta charla. Hace un momento le preguntaba sobre su interés por la formación, la creación y el fortalecimiento de instituciones, pero en particular en el tema de los derechos humanos. Quiero decir que usted ha formado, ha creado instituciones, algunas, por ejemplo, fundador y primer secretario de Derechos Humanos, cofundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, fundador de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y bueno, también del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Creo que usted lleva una trayectoria muy importante en la creación de instituciones. ¿Por qué le da este valor a la institucionalidad y particularmente en materia de derechos humanos? ¿Qué significa para usted todo esto? Bueno, el tema de los derechos humanos me empezó a preocupar enormemente, fundamentalmente en mi estancia en Cuba en 1965, el tema de los asilados que teníamos nosotros, la negociación con el gobierno cubano todos los días, la negociación de los salvoconductos, el tema relacionado pues hasta con los alimentos, si escaseaban los alimentos para todos, con mayor razón para los pobres asilados. Así es que, y además sabía yo que ellos eran adversarios del régimen al que estábamos acreditados. No era sencillo el papel de decirle a los cubanos que tenían una ilusión
de la Revolución Mexicana, por la Revolución Mexicana en el sentido de que eran unas revoluciones hermanas, que anda siendo un diplomático representando a la Revolución Mexicana, apoyando a los enemigos del régimen. Entonces empezamos a ir descubriendo cuáles son los espacios y empezó a surgir toda una teoría general. Los derechos humanos se protegen independientemente de la situación política de la persona que corre peligro su vida. Eso era muy importante. Empezaron a salir las conclusiones y empezaron a salir las grandes directrices de lo que después serían los derechos humanos en México. Los derechos humanos los tienen los inocentes y los culpables. Los derechos humanos los tienen los buenos y los malos. Los derechos humanos son inherentes al ser humano. Eso tuve que aprender directamente en el lugar de los hechos. Los enemigos del régimen de Cuba eran protegidos por la Embajada de México, representante de la Revolución Mexicana. Así es que esas aparentes contradicciones había que ir formándolas poco a poco y creando una buena narrativa para el futuro. Creo que en México se ha logrado eso y me llena de gusto ver que en México se asila no solamente a gente de una orientación, sino de todas las orientaciones. Tan es así que un consulado de México en España, en un lugar, en Málaga, un cónsul de México en Málaga, era un cónsul de México nombrado por México, de origen austriaco, en la guerra civil, asiló en el consulado de México, asiló a gente de todas las corrientes políticas, de los republicanos hasta franquistas. Asiló a todos los que se sentían perseguidos por la administración política del momento. A mí se me hace que es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. En Guatemala nos tocó, con el embajador Ruiz Vasconcelos, ver que asilábamos, en el primer piso teníamos asilados de la izquierda y en el segundo piso de la derecha. Y el embajador dormía en las mitad de las escaleras para evitar que se fueran a golpear o matar los diferentes contendientes. La verdad es que yo creo que ese es un tesoro que tiene México, un tesoro que no lo hemos explorado, el tesoro enorme de nuestro prestigio moral como defensores de las buenas causas. Estoy hablando del apoyo a la Revolución Cubana, el apoyo a Austria durante el Anschluss, encabezado por las tropas hitlerianas, el apoyo de México a Checoslovaquia contra la invasión alemana también. Es decir, tenemos muchísimas credenciales para ser defensores de las buenas causas y voltean a vernos siempre. Por eso tenemos que mantener ese tesoro, tenemos que mantenerlo. Es un cofre, el tesoro que tenemos que cuidar como que fuera la anilla de nuestros ojos. Y tenemos que cuidarlo y ampliarlo. Es que es una de las misiones de los diplomáticos mexicanos, conocer bien la diplomacia mexicana y defenderla con argumentos, con mi sentido humanitario, que corresponde no a lo que decían los gobiernos, corresponde a la enorme vocación del pueblo mexicano. Aquí llegamos a una fiesta en provincia y hay siempre una mesa adicional para los invitados, el que lleguen los invitados. Así somos los mexicanos y eso tenemos que demostrarlos al exterior. Tenemos que ser congruentes con nuestro pasado. Eso es muy importante. Embajador, usted sabe, tenemos principios de política exterior. Me corrige, artículo 89, fracción 10ª de la Constitución mexicana. En esos principios se establece, pues bueno, este reconocimiento de una sociedad internacional plural, incluyente, de respeto entre los estados, de la cooperación internacional. ¿Usted en su trayectoria en el servicio exterior ha notado algún cambio de posicionamiento oficial en cuanto a los principios de la política exterior, los principios de la política exterior? ¿Ha notado en el debate algunas contradicciones? La verdad es que como institución humana, el servicio exterior pues tiene de todo. Muy a menudo hemos caído en contradicciones, pero yo tengo la impresión de que no hay país que no le pase lo mismo. Y yo siento que muy a menudo, en virtud de que están los carriles de la política interna y la política externa, muy a menudo están
están separados. Muy a menudo se dan ese tipo de contradicciones, pero a la larga yo siento que no tenemos por qué estar haciendo énfasis en las fallas que hemos tenido muchas, pero no hay que poner énfasis en las fallas, sino en los aciertos que hemos tenido. Yo tengo un principio fundamental de vivencia que yo generalmente prefiero no mencionar lo negativo y mencionar lo positivo. Yo creo que tenemos que crear una idea de comunidad, de comunalidad, no solamente de comunidad, de comunalidad. Y para eso necesitamos fundamentalmente un país fuerte, es una experiencia de los años en el servicio público, en un gobierno fuerte, se basa en un gobierno que ha logrado una cohesión nacional. Necesitamos cohesionar lo más que podamos con el objeto de que podamos enfrentarnos a los grandes riesgos que están por venir, porque los países nacen, viven y desaparecen algunos de ellos. Tenemos que ser muy cautos en eso, en el sentido de mantener a como dé lugar la cohesión nacional. La cohesión nacional como parte fundamental. Como usted puede ver, cuando existen algunas pequeñas, perdón. Como usted puede ver, perdón que lo interrumpa, en el chat, en el chat hay muchas inquietudes sobre su experiencia en las distintas embajadas. Usted regresa del Servicio Público Nacional a las embajadas, al trabajo en el servicio exterior, si no me equivoco, en el 92, en la embajada de Jamaica, como embajador en Jamaica. Y después empieza una serie de movimientos al interior de las representaciones, cónsul en Miami, cónsul en Dallas, Texas, embajador en Colombia en el 2001, 2003, embajador en la República Islámica de Irán y concurrente en Afganistán, ¿no? La República también Islámica de Pakistán, y una experiencia que debe haber sido extraordinaria en esta representación concurrente de las repúblicas de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Nos preguntan, particularmente usted lo adelantó hace un momento, en el caso, ¿cómo fue su experiencia en la representación en Afganistán? Bueno, fue de lo más intensa, fue de lo más intensa. Yo lo único que recuerdo perfectamente bien de esas experiencias es que desde entonces, hace 15, 17 años, se veía venir la derrota de las tropas extranjeras. Definitivamente. Por un principio realmente muy sencillo. Los afganos han sido capaces de expulsar a todos sus enemigos, absolutamente a todos sus enemigos, desde Alejandro Magno hasta las tropas soviéticas. Las tropas soviéticas fueron expulsadas vergonzosamente. El ejército rojo expulsado por los mujahidines, combatientes islámicos. Aquí tengo una foto con algunos de ellos, aquí en la foto número 6, tengo la foto con los mujahidines, espléndidos luchadores, combatientes. Yo sabía perfectamente que iban a ganar, ellos estaban totalmente confiados en que mientras más tropas mandaron los norteamericanos y la OTAN, más rápido iban a expulsarlos. Es cierto, al revés de lo que piensan los grandes estrategas de países poderosos como Estados Unidos, mandar más tropas a un lado puede ser contraproducente. Eso sucede muy a menudo. Pasó en Vietnam, se mandaron más tropas que 10,000, que aumentamos a 50,000 tropas y la resistencia era mayor. La verdad es que yo tengo la impresión de que la lógica de las guerras hoy por hoy ha cambiado. Ya las guerras súper tecnológicas y todo ya han empezado a ceder a las famosas guerras no convencionales. Por lo tanto, estamos replanteando en derecho internacional los nuevos derechos de la guerra, el derecho contra la guerra cibernética. En fin, yo creo que es un trabajo que tienen las nuevas generaciones. Van a ser los creadores del nuevo derecho internacional, en la cual México brilló en la primera parte. Esperamos que esta segunda parte en México brille también con ustedes. Así es que en el número 9 aparece Chahar, un amigo mío mujahidín, que fue fundamental para ayudarnos a rescatar un problema gravísimo que tenían las mexicanas en Afganistán. Mexicanas casadas con afganos,
tenían el problema de que no podían sacar a sus hijos de Afganistán de ninguna manera, porque decían ellas que se los prohibían las familias musulmanas. Y no, la verdad es que Shahar me sacó de la duda y me dice, lo que pasa es que el contrato matrimonial en el Islam es un contrato matrimonial escrito, que hay que redactarlo antes de casarse con un musulmán. Y en ese contrato deben venir los derechos y obligaciones de las esposas. Uno de los derechos es, en este caso, sería poner en el contrato matrimonial que el matrimonio, el mula, autoriza a la mexicana a sacar a sus hijos una vez al año, o 2 veces al año, o 3 veces al año, a visitar a los abuelos. Como no venía en el contrato, no los dejan salir, nada más. Entonces era un tema muy sencillo. Yo no creo en la lucha de civilizaciones, yo creo en la lucha de ignorancias. Somos ignorantes de lo que pasa en el Islam, ellos son ignorantes de lo que pasa con nosotros, no nos entendemos y estamos en guerra. Y nos demonizamos unos a otros. Es muy triste, muy triste. Yo creo que fundamentalmente es bien importante, por eso los internacionalistas tienen que ser maestros, pero no solamente de alumnos en la universidad, de opinión pública, en los diarios, con objeto de crear una opinión pública ilustrada que no tenemos, desafortunadamente. Generosa y todo lo que sea, pero no ilustrada. Por lo tanto, nos toman el pelo los políticos, los funcionarios, los de afuera, los de dentro, porque no sabemos exactamente la naturaleza de las cosas. Nos engatusan con el tema de la doctrina Estrada, tan mal entendida por la opinión pública mexicana, tan mal entendida por los periodistas mexicanos. La verdad es que vivimos un mundo invadido de ignorancia y eso hace que pues abramos las compuertas al conflicto. Embajador, voy a hacerle la siguiente pregunta y un poco vinculando una respuesta de una pregunta de Rodrigo Sandoval, que puede ver ahí en el chat. Hay un libro, bueno, hay muchos libros y artículos que fueron fundamentales en el nuevo orden mundial posguerra fría. Uno de ellos, indudablemente, el choque el fin de las ideologías y el último hombre de Fukuyama, de Francis Fukuyama, pero hay otro que tiene correlación con lo que acaba de mencionar, el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, ¿no? Donde nos ilustra como civilizaciones enfrentadas y al parecer no vamos a tener una forma de llegar a unas negociaciones y a una convivencia adecuada. Parece que ese choque de civilizaciones le va a dar a la civilización occidental el triunfo absoluto sobre todo lo demás que no sea democracia representativa. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo podríamos nosotros ponderar principios universales para dejar de pensar que somos civilizaciones enfrentadas? Cuando se enfrentan las empresas, se enfrentan algunos gobiernos, pero los pueblos, ¿no? Los pueblos debemos de partir desde estos principios de comunidad que usted señalaba hace un momento. Y si puede asociar su respuesta a cuál ha considerado los grandes cambios a nivel mundial sobre el orden mundial en su trayectoria como diplomático, ¿no? Pero si quiere, primero el comentario sobre las civilizaciones y esto. Pues la verdad es que es un tema fascinante, el tema de elecciones. Hay que tomar en cuenta de que el fin de la Guerra Fría detonó cosas enormes en el orden mundial. Desafortunadamente, en México no se ha estudiado cuál ha sido el papel de México durante la Guerra Fría. Eso me llama la atención, de que nosotros en forma crítica nada más digamos que es la guerra sucia y con eso nos quedamos felices de la vida y explicamos el tema de la guerra. El papel de México en la Guerra Fría fue enorme desde el punto de vista de los retos que significó ser vecino de una potencia termonuclear como era Estados Unidos. Era un riesgo muy grande, por lo tanto los márgenes que tenía la política mexicana eran límites, muy limitados, márgenes muy limitados, porque estábamos nada menos que éramos vecinos directísimos, contiguos a una de las grandes potencias. Por lo tanto, el gobierno mexicano sufrió la presión directa y indirecta de Estados Unidos, explícita e implícita de Estados Unidos, de dos cosas.
contener a sus partidos políticos para que no se fueran a alinear a la Unión Soviética y contener la democracia electoral. Ese era el trabajo que tuvo que hacer el Estado mexicano, obligado a enfrentarse a los requerimientos de la Guerra Fría. A cambio de esto, el Estado mexicano tuvo la oportunidad de sacar mucho provecho en su negociación con Estados Unidos a partir de iniciativas diplomáticas muy inteligentes, como es el Tratado de Tlatelolco. ¿Cómo puede ser que en plena Guerra Fría México haya logrado concitar la Unión Latinoamericana, que tan difícil que es latinoamericana, en un tema muy complejo, que es el tema nuclear? Concitar la Unión Latinoamericana. Y no solamente eso, sino que no solamente desnuclearizarse, sino que obligar indirectamente, por medio de los dos protocolos, a las grandes potencias, a terceras potencias, a aceptar el tratado tal y como era. El primer protocolo habla de que las grandes potencias militares no atacarían, se comprometían a no atacar nuclearmente a América Latina. Y dos, y muy importante, que los estados nacionales, potencias nucleares, muchas de ellas, que tenían intereses en América Latina, fundamentalmente Puerto Rico, con Estados Unidos con Puerto Rico, Holanda con algunas colonias en el Caribe, y Francia lo mismo, se comprometían a no aceptar que en sus territorios se desplazaran armas nucleares. Esto es una maniobra de un triunfo diplomático macro. Merecía algo más que el Premio Nobel de la Paz García Robles con esta iniciativa, que fue un trabajo de equipo sensacional, que todavía hace muy poco vivía Sergio González Gálvez, que interactuaba mucho con la Asociación Mexicana, nuestro buen amigo Sergio González Gálvez, que fue actor directo del asunto. Algunos lo acompañamos, algunas gestiones de desnuclearización, especialmente en el tema de Cuba. Así es que yo creo que no hemos visto el esfuerzo que hizo México. ¿A cambio de qué? De que no hubiera golpes de Estado, y de gobiernos tan democráticos, tan consolidados como el de Uruguay, dando golpes de Estado cuando México no tuvo ningún golpe de Estado. Bueno, era parte del acuerdo, disminuir la fuerza del ejército. Sí, fue un trabajo finísimo, de bordado fino de parte de México, en el sentido de que pudiéramos torear la Guerra Fría precisamente a partir de unas iniciativas diplomáticas muy atentas, y el asilo político. El asilo político fue, aquí está mi amigo Shahar, aquí está Shahar, fue el que me ayudó en el tema de las mexicanas en Afganistán. Ya pasado el tiempo, ya había sido triunfador de la Unión Soviética, y él ya había corrido a las tropas soviéticas. Él mismo, Shahar, fue héroe de los mujahidines, porque este hombre logró descubrir que si le quitaban unas aletitas a las granadas disparadas a los tanques, podían ingresar a los conductos de las ruedas de los tanques soviéticos, y los destruyó. 55 tanques destruyó un solo hombre, Shahar. Así es que él estaba muy convencido de que pronto correrían también al otro miembro de la guerra de la bipolaridad, que era Estados Unidos. Y el próximo día 11 de septiembre de este año, Biden va a sacar a sus tropas de Afganistán para bien. Que no se van a resolver los problemas, desde luego van a quedar más problemas de los que había antes, como pasó con Irak. Hoy hay más problemas en Irak que la presencia de Saddam Hussein, desde luego. Así es que yo tengo la impresión de que Afganistán en ese sentido fue una buena escuela para nosotros. Aquí está tiro fijo. Estamos hablando precisamente del tema de la liberación del mexicano que estuvo secuestrado por las FARC durante 4 años. No vio la luz del sol en 4 años. Así es que aquí estamos. Un hombre espléndido, tiro fijo. Sí. Embajador, ahorita que señala este esfuerzo de México en el escenario internacional, en la sociedad internacional para el desarme, y el reconocimiento que México tiene
no solamente en el desarme, en otros ámbitos, ¿usted considera que el periodo de gloria del servicio exterior mexicano se asocia con este movimiento del tercer mundo, de los países no alineados, si lo llevamos al periodo de Echeverría, a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, una iniciativa, si no me equivoco, del gobierno mexicano, que rescataría de ese periodo de activismo mexicano en defensa del reconocimiento y la igualdad de los pueblos y también a través de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, donde México indudablemente participó, usted lo sabe mejor que yo, de una manera muy intensa. ¿Se añoran esos tiempos, los tiempos del asilo político, los tiempos del activismo en materia económica y de promoción de igualdad de los pueblos? Bueno, hay tiempos para tirar cohetes y hay tiempos para recoger varitas. Yo tengo la impresión de que, yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones de internacionalistas que ustedes están formando, que están formando ahora, retomen gran parte de las luchas mexicanas. Yo estoy seguro de que lo van a hacer así. Y por eso es que es importante que sepamos que les vamos a pasar a ellos la torcha de la política exterior mexicana heroica del pasado para que se repitan en el futuro. Estamos seguros de que hay un espacio gigantesco. El tema de las herencias de ese periodo, que muy a menudo nos fascina a nosotros demonizar gobiernos y figuras, todo el asunto. Pero la verdad es que ese tiempo vinieron cosas espléndidas, no solamente la iniciativa de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que hoy más que nunca es válida, sino también el tema del mar patrimonial, el Golfo de California, que antes era un mar abierto y ahora es un golfo totalmente mexicano. Hay muchísimas momentos culminantes en esa época de los 70s, en la cual pues nos tocó participar directamente porque nosotros no estábamos en la Cancillería, estábamos en la Presidencia de la República, pero gracias al activismo, la movilidad, la capacidad enorme de convencimiento de Porfirio Muñoz Ledo, que era el subsecretario de la Presidencia, logramos hacer sentir en el mundo la presencia de una potencia como México. Había jugado papeles importantísimos en el pasado y lo estaba jugando también en el presente. Pero la verdad es que yo tengo la impresión de que cada tiempo tiene sus retos y hay que tomarlos así. No, la realidad no es lineal, no siempre va para arriba, de vez en cuando va bajando, va subiendo. Así es el ciclo de la vida, nuestra propia salud es así. Así es que yo tengo la impresión de que yo espero de todo corazón el retorno a las viejas épocas en que México era una potencia enorme. Todavía sigue siéndolo, no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta y por lo tanto no lo defendemos, no protegemos muchos temas relacionados con nuestro poder suave, que sigue siendo pues, todavía ejemplar en muchos sentidos. Hay algunas cosas que ha habido cambios radicales, el tema migratorio ha cambiado mucho, pero yo tengo la impresión de que también son cambios de las épocas, un cambio generacional, un cambio de las fuerzas demográficas, un cambio de la pobreza de las naciones. No hemos hablado bien de la globalización, buena o mala, lo que sea, canalizó muchísimas riquezas a los ricos y sifoneó recursos de los pobres. La verdad es que todo eso hizo crisis en el 2008 y ahora abiertamente tenemos que ver cuál va a ser el nuevo orden mundial y sobre eso sería sensacional que pudiéramos hablar un poco más adelante. Sí, pero les digo, con toda franqueza, creo que la experiencia en Afganistán, para volver a la pregunta, fue sensacional. Vimos con dolor cómo un pueblo como el afgano ha tenido 9, 10 invasiones y todas ha salido triunfador. Ha sido a costa de mucha sangre, de mucho esfuerzo, de mucho dolor por parte de un pueblo extraordinariamente habilidoso, generoso, talentoso. De verdad, yo quedé la mejor impresión de Afganistán. Y hablé con Karzai varias veces, el presidente Karzai, y él estaba interesadísimo en una cosa increíble de México, que a veces las telenovelas mexicanas. Él quería hacer telenovelas afganas con objeto de crear una especie de nacionalismo afgano post salida de Estados Unidos. Y la verdad es que desafortunadamente con Televisa no pudimos hacer gran cosa.
pero él estaba muy interesado en que Televisa asesorara a los afganos en telenovelas patrióticas de Afganistán. Así es que el poder suave de México está a la vista. En Asia Central se mueren de ganas de conocer la experiencia mexicana en la creación de leyendas fundacionales, la leyenda del águila devorando una serpiente. Ellos quisieran tener una leyenda como esa. Los países de Asia Central, los países ex repúblicas soviéticas que nunca han sabido lo que es una autonomía completa. Hoy son autónomos, no saben qué hacer con la autonomía, no saben para qué sirve la autonomía. Embajador, me voy a mover al ámbito, al mundo académico, porque al inicio de la charla usted introdujo el concepto de la complejidad, del pensamiento complejo. En la plática que nos ha dado, nos ha ubicado muy bien en un reconocimiento del servicio exterior y la diplomacia mexicana en ámbitos fundamentales, el desarme, el reconocimiento del patrimonio de los países. Por ahí soltó algo de la Convención del Mar de Bahía Montego, donde México también impulsa precisamente el mar patrimonial, la zona contigua, la plataforma económica exclusiva de los países. Pues es muy importante. En la actualidad, nosotros que seamos relaciones internacionales consideramos a esta disciplina como una disciplina científica, en la cual nosotros necesitamos entender los fenómenos sociales, económicos, políticos, ecológicos, ambientales, desde su complejidad. No es tan sencillo. No es tan sencillo hablar de la relación con Estados Unidos y decir, pues ya cambiemos de relación, vamos a diversificar nuestra relación con el mundo para no tener una dependencia con los Estados Unidos. ¿Qué utilidad tiene el pensamiento complejo para el entendimiento y la enseñanza de las relaciones internacionales, embajador? Bueno, repito lo que había dicho al principio, es decir, la realidad es compleja. Las relaciones internacionales son de una complejidad adicional en virtud de que confronta diferentes puntos de vista, diferentes percepciones del mundo, diferentes cosmogonías, diferentes, no solamente lenguas, diferentes percepciones de la vida, diferentes tiempos, diferentes religiones, diferentes climas. La verdad es que yo tengo la impresión de que saber desde un principio que las relaciones, si las relaciones interpersonales, las de matrimonio son complejas, imagínense las relaciones entre la cultura islámica y la cultura occidental. Pero la clave es sistematizarla, y por eso es que los internacionalistas juegan un papel muy importante, la academia, un papel fundamental, sistematizar esas diferencias con el objeto de ir encontrando puntos de encuentro, y exactamente eso es la creación de un sistema de paz a nivel mundial, la creación, el encuentro de comunalidades. Hay cosas, muchas cosas que nos presentan. Nosotros, por ejemplo, los musulmanes, me decía el Chahar, mi buen amigo afgano, me decía una cosa, dice, ustedes tienen una gran ventaja, dice, porque dicen una palabra que nosotros decimos todos los días. Dicen, la palabra que más usan en México es ojalá, y nosotros decimos inshallah, que quiere decir lo mismo, Dios quiera. Así es que una pequeña cosa es una comunalidad, y esto ya es un tema que si expandemos, si logramos ampliar esa pequeña comunalidad y hacerlas más grandes, vamos a encontrar cosas enormes de coincidencias con los demás pueblos, enormes coincidencias históricas, inclusive hasta religiosas. Tenemos el mundo por delante, y por eso necesitamos una mentalidad abierta, dispuesta a afrontar con enjundia y con pasión la pluralidad, la complejidad. En Irán existe una materia en la primaria, en el sexto año de primaria, que se llama estudio de lo complejo. Los niños les enseñan lo complejo. No estudian lectura dinámica, estudian lectura compleja, estudian que el mundo es complejo, que los temas son complejos, que nuestra vida es compleja. Es bien importante que sepamos. Entonces, que facilitamos las cosas, una especie de facilismo, un facilismo intelectual que nos ha llevado a no entender lo que está pasando en el mundo, no entendernos a nosotros mismos, no entender a nuestros vecinos,
a nuestros vecinos de casa, a nuestros amigos. Yo tengo la impresión de que gran parte de los conflictos se deben a que no nos conocemos unos a otros. Más aún, yo creo que no nos conocemos a nosotros mismos. A mí me gusta escuchar ese amor y esa pasión que tiene por el país y cómo ha incidido a nivel mundial en las relaciones internacionales, en la política internacional, por supuesto. También quería mencionarle, aprovechando el tiempo aquí, le mandan muchos saludos a exalumnos, la doctora Ileana Sitka Petillo, el doctor Roberto Peña Guerrero. También me mencionan que fue profesor de... A ver, deme un momentito porque aquí ya tengo la nota de muchos profesores en la facultad y la clase que dio, Pedro González Olvera se me escapaba, y la clase que dio fue historia diplomática en la facultad. Así es. A estos distinguidos profesores que, bueno, han sido parte fundamental de la formación de los internacionalistas en nuestra facultad, de la política exterior en nuestra facultad. Embajador, para continuar quisiera llegar al punto álgido para después bajar, pero usted tiene la libertad de incorporar temas en la charla. ¿Cómo fue su estancia en Cuba? ¿Qué impresión le dejó ese contacto con Fidel Castro, la revolución cubana? Después de mucho tiempo, ¿cuál es la reconstrucción que hace de ese momento? Hay una foto entre ellas en que estoy con Fidel, empezando en una foto que estoy con Fidel solo, al principio. Aquí estoy. En 1965 llegué yo a La Habana y llegué pues con ilusión de joven del pre-68, yo llegué en el 65 a Cuba, ilusionado con la Revolución Cubana, pues era la época que era una revolución, más que una revolución nacional, era una revolución generacional. Todos los jóvenes estábamos muy esperanzados. Yo llegué muy esperanzado a esto, y cuando empecé a ver fundamentalmente el tema de los asilados, pues empecé a ser muy dubitativos sobre el régimen. La verdad es que me di cuenta de las complejidades que era el trabajo nuestro. Ya lo había dicho, representar a una revolución mexicana aliada, amiga de la revolución cubana, y yo tratar todo el tiempo temas relacionados con los enemigos de ese régimen. Era una ecuación difícil, pero poco a poco me fui acomodando a ella, y a pesar de estar trabajando siempre con los asilados y los refugiados en nuestra embajada, mantenía yo una muy buena relación con la academia, con los intelectuales cubanos, con el régimen mismo, con el comandante. Siempre fue muy respetuoso el comandante. Después, yo tenía poco acceso a él en virtud de que yo era vicecónsul, era agregado civil en una embajada que la mayor parte eran militares, como ustedes ven acá. El embajador Pablo Escobedo era general del ejército, el coronel Portillo Jurado era el agregado militar, había capitanes del ejército. Estaba medio militarizada la embajada, yo era el agregado civil. Y era el más joven de la embajada, el más joven de los llamados funcionarios, que somos servidores públicos de la embajada. Yo era el más joven de todos, y esto me permitió tener un acceso muy positivo con Fidel Castro, que fue creciendo con el tiempo, y que ahora, antes de su muerte, todavía yo mantuve una buena relación personal con él. Y gracias también a don Fernando Gutiérrez Barrios, que lo había conocido como asilado en los 50s, como cuando él trabajaba en la Federal de Seguridad, y se encargó de vigilar los pasos de los exiliados en México. Así es que tuve una buena relación con él. Después me di cuenta que las grandes complicaciones que tenía el gobierno, la Revolución Cubana, fundamentalmente, había un barco norteamericano permanentemente frente a la bahía de La Habana, permanentemente, un barco que cambiaba cada 2 o 3 meses diferentes nombres, diferentes barcos, pero siempre había una cañonera norteamericana en la. Fue una forma de advertencia de que estaban presentes el poderío norteamericano, y de que el gobierno de Cuba había sido aliado estratégico de la dictadura previa, y que desaprobaba abiertamente a la Revolución Cubana. Y tan es así
que México logró uno de sus grandes éxitos diplomáticos cuando en Punta del Este se negó abiertamente a seguir el dictado de Washington y no aceptó la ruptura de México con el régimen de Fidel Castro. Así es que eso fue un momento culminante de la diplomacia mexicana, encabezada en esa época por un canciller estelar que era Manuel Tello zacatecano, espléndido, y curiosamente eso detonó una cosa muy importante para mí. La mayor parte de los asilados que llegaron a la embajada mexicana eran ya asilados en las embajadas latinoamericanas. Yo heredé a los refugiados, a los asilados latinoamericanos que estaban en las embajadas de esos países y que pasaron a la jurisdicción de México. Y ahí me tocó heredar a asilados, a los automóviles de las embajadas, las residencias de las embajadas, nos tocó heredarlas a los mexicanos, hasta las novias heredamos, caramba, qué barbaridad, heredamos absolutamente todo, también los problemas. Nosotros representamos los intereses de muchos países latinoamericanos frente a Cuba, especialmente Costa Rica. Así es que la verdad es que fue una etapa muy enriquecedora desde el punto de vista de la práctica diplomática, del asilo, del derecho internacional, el tema de la aplicación puntualísima de las convenciones sobre asilo diplomático, la convención de Caracas, la convención de La Habana, la convención de Montevideo, son convenciones latinoamericanas. No, cuando digo latinoamericanas, porque México Latinoamérica es de los pocos países del mundo que reconocen el asilo diplomático como lo reconoce América Latina. Y me da muchísimo gusto que sea así, y en eso somos. Estados Unidos no reconoce el asilo en esa forma, el asilo diplomático no lo reconoce. Nosotros sí lo reconocemos y México jugó un papel fundamental en América Latina con los refugiados latinoamericanos en las embajadas. Abel Medina estuvo en la Embajada de México en Buenos Aires durante 7 años. Otro asilado muy famoso fue nada menos que el doctor Yamil Curi, que era el médico particular de Fidel Castro, que estuvo durante 6 años en la Embajada de México en La Habana. En fin, fueron epopeyas muy grandes y fueron lo que fueron conformando paulatinamente la doctrina, la cultura de los derechos humanos en México. Yo considero que los derechos humanos en México es la fabricación paciente de muchísimos años de asilo territorial, de asilo a las grandes figuras del mundo político, y el asilo favorito es el de los guatemaltecos, que en 1982 llegaron a México y que nos convocaron a afinar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que me tocó dirigir durante muchísimos años, uno de los más ricos de mi experiencia, precisamente con los refugiados guatemaltecos en la frontera sur. Así es que el Cuba fue, en mucho sentido, me marcó para siempre. Y lo sigue haciendo, sigo mi gran admiración a pesar de los grandes cambios que ha habido y han sobrevivido, y la verdad es que mi admiración por ellos todavía. Embajador, ahora que habla del papel de México en América Latina, y bueno, también ya lo adelantó con el caso de los españoles en materia de refugio y lo está ampliando en el caso de asilo político y de refugio en el caso de Guatemala. También, pues México incide mucho en la resolución de conflictos, ha incidido en el caso de América Latina, tenemos la experiencia del grupo de Contadora en Centroamérica, pero también en otras regiones para la distensión de situaciones graves. A mí me gustaría que continuara con su charla en cuanto a su experiencia en Colombia, porque si hay algo muy importante en nuestra vida, son las comisiones ejecutivas, en este caso de los altos funcionarios, que pueden llegar a ser desde el propio presidente. No sé usted cómo vivió el tema de Colombia, cuando fue embajador en Colombia, pero también en las negociaciones para la liberación de rehenes en ese país. ¿Nos puede platicar, profundizar algo ahí? Claro que sí, no hay, a esta edad no hay nada indiscreto, todo está permitido. Además, pasan los años y la verdad es que yo tengo la impresión de que es muy importante que se sepan las cosas tal y como son,
antes de que uno pase a mejor vida o a peor vida, no sabemos. Entonces, yo sí que creo que es importante hablar sobre Colombia. Bueno, de Colombia fue muy interesante porque está vinculado con mi trabajo como cónsul general en Dallas, Texas. Frente a nuestras oficinas de Dallas, Texas, teníamos a las oficinas de una oficina comercial de Guanajuato. El tema de Guanajuato es muy importante en Texas porque la mayor parte de los migrantes que están en Dallas, Texas, poco también en el norte del estado, son de Guanajuato. Y los iba a visitar muy a menudo su gobernador, el gobernador Fox. Entonces, me fue a visitar y le dije que estábamos a la orden, que nos tratábamos igual a los gobernadores del PRI, que a los del PAN, que a los del que sea. Todos son mexicanos y los tratábamos con respeto a todos ellos y dándoles los servicios que merecen todos los mexicanos. Hice una buena relación con el presidente Fox. En esa época no, cuando era gobernador Fox. Y después como presidente me tocó organizar en Florida el primer encuentro entre el presidente Fox y el presidente y el gobernador del estado de Texas, George Bush. Ahí me tocó ese enlace, hicieron buenos amigos y la verdad es que el momento culminante de esta amistad, para bien, para México, fue que México no aceptó seguir los pasos de Bush en la invasión contra Irak. Gracias a un mexicano excepcional, Adolfo Aguilar Sincel, que era nuestro embajador en Naciones Unidas, que no se dejó subyugar por las presiones, inclusive del presidente de México, por sumarse a la aventura de George Bush. Aquí estoy con él como gobernador del estado de Texas y era cónsul general en Dallas. Buen amigo, muy especialmente muy amigo de su secretario particular, que era de origen mexicano, bueno, González, que después fue procurador, jugó un papel muy triste en el tema de las prisiones de los musulmanes en Abu Ghraib, y después la apertura de la aberración que nadie habla ya, está aquí junto a nosotros y nadie habla de este asunto, la aberración de Guantánamo como una prisión extralegal en nuestro propio continente y nadie la defiende, nadie dice nada. Nos hemos acostumbrado a las bajezas de las grandes potencias. O sea, somos muy tolerantes, desafortunadamente. Se nos olvida las cosas. La amnesia es parte fundamental de nuestra historia. Se nos olvida absolutamente todo. Un problema que tenemos que brilla durante una época es eliminado cuando aparece otro problema más grande que ese, y así paulatinamente estamos dejando sin resolver la gran parte de los problemas de México, precisamente porque siempre se nos olvida el problema pasado para meternos al problema nuevo. Así es que es muy penoso esa recurrencia en la falta de memoria que tenemos sobre cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, gracias a esta relación buena con Fox, me ofreció originalmente la Embajada de México en La Habana, después me ofreció la Embajada de México en Colombia, yo con muchísimo gusto acepté, salí a Colombia y llegando, con la noticia de que el presidente Fox haría la primera visita de Estado, nada menos que a Colombia. Me dio muchísimo gusto porque fue una oportunidad muy buena para poder interactuar mejor con el presidente Pastrana y paulatinamente ir ingresando al selecto club de 10 embajadores que se encargaban de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Entonces ingresamos y fue una cosa muy interesante porque era el más joven de los embajadores. Ya imagínense cómo están los demás ya ahora, los más jóvenes de los embajadores, y se inició un proceso de consultas en el Caguán entre las FARC, los negociadores del gobierno, fundamentalmente del ejército colombiano, y los 10 embajadores mediadores, y empezamos un proceso que estuvo a punto de terminar en forma muy afortunada. Al final nos dimos cuenta abiertamente de que este proceso iba a ser totalmente frustrado por una realidad. Había muchos en la guerrilla que no querían la paz y había muchos en el gobierno de Colombia que no querían la paz. Así es que a la larga terminó fracasando el asunto. Ahora está en un esfuerzo enorme el hermano pueblo de Colombia tratando de salir de ese apuro, y la verdad es que no han logrado, a pesar de que ya existe
una especie de perdón y olvido a los daños que supuestamente cometieron las FARC en Colombia. Hoy por hoy todavía ese tema está sin resolverse completamente en la hermana república. Así es que fue muy penoso. Y el tema de los rehenes. Los rehenes lo vimos en varias formas. Aquí estoy con unas combatientes de las FARC en el día que fui a buscar al mexicano, digo su nombre, Héctor Valle Mesto, no oculto su nombre, un empresario mexicano espléndido, un pensador sensacional, que cayó en México con una dignidad, se portó durante su periodo de esclavitud, casi estuvo ahí metido 4 años en una cueva sin tener acceso a la luz del sol. La verdad es que sí fue penoso. Se rescató, se le trajo a México, las negociaciones fueron complejas, fundamentalmente con la parte del sector militar de las FARC, especialmente las encabezadas por el negro, por el güero Jojoy, le llamaban el güero Jojoy. El güero Jojoy, que era un comandante muy duro, con el cual había que negociar el proceso de liberación del mexicano. Tuvo que venir acompañado este mexicano de un brasileño que era también de la empresa correspondiente, la empresa de medicamentos Novartis. Fue liberado al mismo tiempo y al final, el momento culminante de esta estancia con ellos fue que no me querían soltar a los dos, al mexicano y al brasileño. Entonces tuve que tomar una medida muy dramática, casi histriónica. Dije, señores, si no se van los dos, nos quedamos los tres. Con objeto de llamar la atención de nuestro compromiso con los rehenes, los 2 rehenes que tenían en su disposición las FARC. Y la verdad es que después, años después, me enteré de que las FARC no tenían nada que ver con ese secuestro, que las FARC no secuestraban directamente ellos, sino que ellos negociaban con los gobiernos con objeto de sacarle el máximo provecho a los rehenes que ellos capturaban el crimen organizado, que se los daban a las FARC. Entonces, quedó clarísimo la vinculación de las FARC con algunos grupos criminales, tanto el narcotráfico como el crimen organizado, o el crimen común en Bogotá, en Medellín y anexos. Fue una etapa muy rica, muy llena de complacencias y llena de retos, sobre todo a la hora de descubrir, negociar con el negro, con el mono Jojoy. Mono quiere decir, en Colombia quiere decir güero. El mono Jojoy tenía los ojos claros y el pelo clarito, así es que le llamaban el mono Jojoy. Pero mono no por chango, sino mono por güero en términos colombianos. Fue la negociación muy difícil con él porque él se negó al principio de que las FARC lo tuvieran y gracias a una investigación que yo personalmente hice sobre una carta que mandó los secuestrados, le mandaron a sus familias, pude saber que en qué frente de las FARC los tenía como prisioneros y con ese argumento pude lograr que Tiro Fijo y Jojoy me dieran la oportunidad de rescatar. Aquí estoy con Tiro Fijo. No estaba Jojoy en esa ocasión. Pudimos rescatarlos y volvieron a México y ahora viven vidas muy fácil y muy provechosas, muy benéficas para el país. El caso de Valle es un experto en cuestiones de medicamentos y vacunas. Está jugando un papel muy importante hoy en el tema de la lucha contra el COVID. Así es que, paulatinamente, vamos viendo los resultados, ahora que escuché los nombres de los antiguos alumnos que ahora son distinguidos profesores de la universidad, me llena de gusto y me lleva a la conclusión de que no hay cosa que no se haga o que se deje de hacer que no tenga consecuencias. Eso es una gran lección para ustedes los jóvenes. Muchas gracias, embajador. Quisiera agregar un par de preguntas sobre su experiencia diplomática en estas representaciones y me voy a mover de continente. En particular, el tema de Irán. Su representación en Irán, ¿cómo fue? Es un país indudablemente desconocido para muchos que estudian relaciones internacionales,
y para la sociedad en general mexicana es un país desconocido, pero es una sociedad muy importante a nivel mundial, a nivel regional. Es un país grande en extensión, con un poder político en la región de Medio Oriente. Y hay también un equilibrio de poder. Irán juega el rol del equilibrio de poder con Israel en la región. Para usted la experiencia, y si nos puede platicar un poco de su posicionamiento político, si es que lo tiene, sobre las relaciones entre Irán e Israel. Bueno, la verdad que Irán es un país totalmente fascinante, fascinante. Primero que nada, hay que aclarar que los persas no tienen nada que ver con los árabes. Los persas, son arios, y los árabes son árabes. Así es que la verdad no tienen nada que ver unos con otros. Los persas tienen una cultura continuada de por lo menos 26 siglos, pero sensacionales. Son un pueblo enormemente culto, un pueblo espléndido para la tecnología, grandes matemáticos, grandes médicos. Bueno, ahí está Avicena, Ibn Sina, Abu Ali Ibn Sina, mal llamado Avicena en España, es uno de los médicos más sobresalientes de la humanidad, y además nos dan un gran ejemplo a nosotros en la universidad. No era unidisciplinario, no era solamente un buen cirujano, era un buen poeta, era un buen astrónomo, era un buen astrólogo, era un buen químico, era un buen músico, era un buen pintor. En pocas palabras, Avicena en el año 1100 se adelantó 4 siglos al Renacimiento. Era un hombre del Renacimiento, pero en el Medio Oriente. Es espléndido Avicena. Es un personaje que yo admiro profundamente, pero fundamentalmente por su vocación multidisciplinaria. Es lo que necesitamos formar, estudiantes multidisciplinarios, que al mismo tiempo conozcan cómo se enriquece el uranio, que sepan cómo se cultiva el maíz en África, y que sepan cómo funciona el sistema de pesquerías de China. Necesitamos hombres universales, ya no hay de estos. Ahora tenemos unos especialistas así, especialistas solamente en una mini disciplina. Qué bueno que hay eso, pero también qué lástima que hemos abandonado el sentido universalista. Yo doy clase ahora en el TEC de Monterrey, de hablar, Trading with the Enemy. Estoy con el TEC de Monterrey, ahí me reclutaron desde la Universidad de Fudan en Shanghai, me invitaron a formar parte de su plantilla y sigo trabajando con ellos aún ahora, a los 80 años, creo que pasaré a retirarme del TEC, pero mientras tanto, y el día que me inviten a la UNAM, ahí estaré, porque yo considero la UNAM mi verdadera alma mater como maestro en la vida académica. Definitivamente, yo me siento muy cómodo en la UNAM, no sé, bajo las leyes políticas. Le vamos a agarrar la palabra, ¿eh? Esta confianza que nos ha dado para nosotros es muy, muy importante porque habla de una cercanía con los estudiantes, con los profesores, los ex estudiantes también, y un involucramiento con la vida académica, política, diplomática en su trayectoria. Moviéndonos a las preguntas del chat de nuestra plataforma de Facebook, veo que hay inquietud de los estudiantes sobre qué condiciones o qué características debería tener un estudiante de relaciones internacionales que desee ingresar al mundo de la diplomacia, de la política exterior. Bueno, la primera característica, definitivamente, la primera debe ser el convencimiento de que la mejor forma de representar a México es conocer a México. Es decir, un diplomático que no conoce su país fácilmente cae en contradicciones, fácilmente enseña el cobre. Definitivamente tiene que ser gran conocedor del país, con objeto de poder ponderar la grandiosidad de nuestra herencia pasada, de nuestras potencialidades presentes y las enormes posibilidades del futuro. Así es que necesitamos fundamentalmente personas que quieran profundamente este país. Los que andan buscando el internacionalismo como una forma de evadir México, creo que cometen un error muy grave. Necesitamos internacionalistas que se interesen
por México, que conozcan al país, que hablen una lengua indígena, que hablen, que conozcan una prisión mexicana, que conozcan un tribunal mexicano, que conozcan los basureros municipales de México para que vean la enorme desperdicio de recursos que tenemos los mexicanos. Todo eso estamos, primero que nada, el primer requisito para ser buen diplomático mexicano, estamos con gente que se compromete a conocer México y sus peculiaridades, sus potencialidades, sus defectos, sus virtudes. Eso es muy importante. Ahora, para estudios internacionales tienen que tener el convencimiento de una cosa, de la interacción de lo interno con lo externo, de la interacción de las diferentes disciplinas, van a tener que estar preparados para, si son embajadores en Irán, estudiar. Me fui 6 meses al Instituto Mexicano de Energía Nuclear, estudiar enriquecimiento de uranio. Si no, no tienen nada que hacer. Si no somos expertos como cónsules de México en Florida sobre el tema de procesos judiciales en casos de pena capital, no tiene nada que hacer si no conocemos el derecho norteamericano y nos paremos en el servicio exterior mexicano, porque nos van a mandar de los embajadas de México y de las misiones de México, la mitad son misiones consulares en Estados Unidos. Es que las posibilidades de que nos manden a Estados Unidos son inmensas. Tenemos que conocer bien el sistema norteamericano, bien el sistema jurídico, bien el sistema judicial, bien el tema de las regiones. No confundir a México con Estados Unidos, no creer que México es una pirámide y Estados Unidos es una pirámide. Estados Unidos es una red. Estados Unidos no manda el presidente, no es la última palabra. El presidente es una fuerza más, pero no es el todo. No hay tatamantones. El sistema norteamericano se encarga permanentemente de evitar la concentración del poder. La concentración del poder lo consideran ellos, los padres fundadores de Estados Unidos, lo consideraban como uno de los mayores defectos de la democracia. Más aún, es la forma de acabar con la democracia. La concentración de poder es la negación de la democracia. Por lo tanto, tenemos que conocer bien el sistema norteamericano, bien el sistema jurídico mexicano. Tenemos que, aunque no seamos abogados, yo no he sido abogado, nadie es perfecto, no he tenido que litigar en Estados Unidos gracias a la convención que no conocían en México, la Convención Consular México-Estados Unidos del año 1943. Son ventajas que obtuvimos de Estados Unidos para que México pudiera entrar a la guerra del lado de los aliados. Estados Unidos le concedió a México algunos ventajas, que no hemos sacado ventaja al Tratado Consular, la Convención Consular México-Estados Unidos del 43. Es espléndida la convención. Nos permite a los cónsules litigar en Estados Unidos. También eso nos dio el programa de braceros. El programa de braceros del 42 se debió fundamentalmente a las ganas que tenía Estados Unidos de quedar bien con México para que no se fuera a pasar del otro lado en la conflagración mundial que ya venía. Hubiera sido estratégicamente tremendo para Estados Unidos tener un aliado de los nazis en la frontera sur. Así es que todo esto se manejó con mucho cuidado durante la época del presidente Miguel Alemán y después durante la guerra con la presidencia del presidente, del presidente que tenía un hermano que era su ministro de comunicaciones, presidente de México en el 42. Manejaron muy bien las relaciones con Estados Unidos en ese momento y se les sacó el máximo provecho a la relación con Washington. Entonces tenemos que conocer cuáles son los momentos de Estados Unidos de debilidad en la cual podemos imponer algo más que a otros lados. Entonces, si somos capaces de entender la diplomacia no solamente como una ciencia, sino como una técnica muy depurada de conocer las debilidades ajenas y los momentos ajenos en que podemos actuar, no tenemos nada que hacer en política internacional. Ya los estudios internacionales, sobre todo si los tienen en una facultad como la nuestra, de ciencias políticas, las sensacionales, grandes maestros, grandes estadistas que hemos tenido en esa escuela, y yo creo que nos facilitan muchísimo. Pero la característica más importante, me apena decir, es conocer muy bien al país. Y yo opté por conocer bien al país, viendo cómo podía yo combinar mi servicio en el exterior con mi servicio en el interior. Por eso me llevó a la presidencia, a gobernación, a educación pública, a
precisamente a gobernación, y ahí en gobernación se me hizo poder transmitir partes de las inquietudes del servicio exterior, que somos los que tenemos que ver todos los días las caras de los otros países. Todo el embajador de México en la OEA tiene que ver a todos los días las caras de los países latinoamericanos. Entonces, nosotros sabemos exactamente en el exterior cuáles son las necesidades que tenemos que ajustar en México para poder tener una cara moderna, una cara de liderazgo. Necesitamos tener una política externa, interna, muy depurada en algunos temas específicos, como es el tema de derechos humanos. Embajador, como usted sabe, hay muchos estudiantes que lo están escuchando en este momento. Normalmente, a mí en lo personal me gusta motivar a los estudiantes. Esta charla, además de ser una charla intelectual que nos enriquece en materia de conocimiento de la diplomacia mexicana y de las relaciones internacionales, la política internacional en general, sí sería importante que los estudiantes tuvieran un aliciente y una motivación muy importante. ¿Qué significa el servicio exterior o qué podría significar, ya no para usted, embajador, que nos ha dado una exposición muy clara, para los estudiantes? ¿Qué esperaría un estudiante de Relaciones Internacionales para su realización personal y su contribución al país si se incorpora al servicio exterior mexicano o a la diplomacia en otro ámbito, no necesariamente a través de la Cancillería? Definitivamente. Qué bueno que lo dice usted así. Yo quería, desde luego, la parte fundamental. Primero que nada, que no haya, que haya una conciencia clarísima del momento que están viviendo ahora. Hoy están viviendo un momento de cambios radicalísimos, pero esos cambios radicalísimos significan dejar una parte atrás, una forma de hacer las cosas y diseñar una nueva. Y esa les va a tocar a ustedes, a los jóvenes, esa les va a tocar a ustedes mismos hacerlas. El nuevo derecho internacional lo van a hacer ustedes con las demás generaciones, como ustedes en el mundo. Este asunto está en manos de ustedes. Esperemos que salgan del atolladero que estamos metidos, pero que ustedes lo hagan. Entonces, yo creo que si hay alguna ocasión, una generación que necesitaba estar preparada para el mundo externo, para la violencia del mundo externo, es la generación de ustedes, porque hoy, más que nunca, estamos a puertas de la creación de un nuevo orden mundial, de un nuevo ranking mundial, y eso van a ser ustedes los que lo van a hacer. Es que tengan la conciencia de que tienen una misión generacional extraordinaria, tal vez como muy pocas veces ha habido en la historia de México. Así es que, primero que nada, deben estar orgullosos de ser miembros de esta generación, porque les va a tocar a ustedes precisamente este gran cambio que está dando a nivel planetario. Entonces, viene el nuevo orden mundial, pasamos del bilateralismo, del mundo bipolar, de la Guerra Fría, al mundo unipolar del fin de la Guerra Fría. Nos quedamos con un solo polo, aunque no es una abstracción matemática imposible. Geométricamente es imposible algo unipolar, pues también políticamente es imposible, porque generalmente el sistema internacional ha funcionado, y eso lo recuerdan mis exalumnos y ahora maestros en el curso. Kissinger se ha especializado en esa materia del nuevo orden mundial. Estudiamos Westfalia, y lo que necesitamos ahora es buscar un nuevo Westfalia, un nuevo orden mundial en la cual aparezcan las fuerzas dominantes de este mundo. Tal vez pueden ser tres: Estados Unidos, China y Rusia. Putin está queriendo meter a como de lugar a Rusia, fundamentalmente a partir de su enorme acúmulo de información estratégica que tiene en el campo de la informática. Es decir, ellos quieren ser una potencia informática. China, una potencia económica, y Estados Unidos, una potencia militar. Yo tengo la impresión de que esa va a ser la forma de equilibrio del futuro. La Guerra Fría sirvió para eso. Nunca se enfrentaron directamente las dos superpotencias que tenían arsenales nucleares. Nunca se enfrentaron. Siempre se enfrentaron sus allegados, sus empleados muchas veces. Son los que se enfrentaron unos a otros. Pero nunca se enfrentaron entre ellas mismas. Eso quiere decir que hubo 50 años de paz. 50 años de paz, a pesar de las pequeñas guerras, que fueron muchas para nosotros, nos dolieron mucho a nosotros. La de Vietnam nos dolió mucho a nosotros. La guerra centroamericana nos desangró a los latinoamericanos.
Pero la verdad es que yo tengo la impresión de que les va a tocar reconstruir todo esto y ver si el trilateralismo, si el tres polos es operativo o no. Vamos a ver qué vamos a hacer con la democracia internacional. Va a seguir habiendo un Consejo de Seguridad en la cual manden unos que ganaron la Segunda Guerra Mundial hace tantos años. Necesitamos repensar este asunto, tema nuclear. Es justo que algunos países como Irán no puedan desarrollar su energía nuclear para fines pacíficos. ¿Es justo que se haga eso o no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con el mar patrimonial? ¿Qué hacemos con los recursos naturales? ¿Qué hacemos con el cambio climático? Eso les va a tocar a ustedes. Así es que todos estamos esperanzados. Yo cuento la esperanza, cuento con ustedes. Y les digo una cosa, no hay espacio para el desánimo, no hay espacio para la desconfianza en el futuro. El futuro está hecho para ustedes. Cuando yo tenía la edad de ustedes en el Colegio de México, yo vivía en una época de la Guerra Fría en que no había futuro. Los estudios internacionales se limitaban en esa época a los estudios soviéticos y los estudios de la Guerra Fría. El profesor que tuvimos en el Colegio de México, mi buen amigo Jean-Baptiste Durosel, era nuestro maestro más importante, pero no se conocía de otras culturas, muy poco se estudiaba. Entonces, hoy tienen ustedes la gran ventaja de que el mundo está preparándose para que ustedes pongan la mesa. Embajador, muchísimas gracias por esas palabras de aliento para los jóvenes que van a tener que enfrentar y resolver la situación actual, la heredada también por la pandemia. Yo le quiero decir que estoy totalmente satisfecho con esta charla. Indudablemente, me imagino que se le quedaron muchos temas en el tintero. En verdad, usted tiene una trayectoria muy amplia, ha sido un personaje fundamental en nuestra representación diplomática con todo lo que nos ha dicho, y me imagino que ha de haber unas cosas que no nos dijo, pero bueno, ya tendremos oportunidad en su momento de invitarlo y profundizar en su trayectoria y, ¿por qué no?, que nos aporte reflexiones sobre su pensamiento en cuanto a la política exterior y la política internacional. Le agradezco mucho profundamente. Con esto termina mi intervención. Le cedo la palabra ahora al maestro Dámaso Morales y infinitamente agradecido, embajador. Un saludo y una fe. Muchas gracias, maestro Quintana. Y nada más una cosa brevísima para los muchachos, una cosa, los que me pusieron mensajes, les vamos a dejar mi correo electrónico, me los mandan y yo les contesto. Yo no quiero dejar a nadie sin responder. La verdad es que yo aparecí aquí en el chat, aparecían las imágenes. Lo que pasa es que soy corto de vista. Lo único que me falla es la vista. Corto de vista y no pude verlas todas y no pude apuntarlas. Así es que si el maestro Dámaso Morales Ramírez les pasa a ustedes mi correo electrónico, me pongo a su disposición con mucho gusto para estas preguntas y para las que quieran. Me pongo a la disposición de ustedes. Consideren a Luis Ortiz Monasterio como un modesto maestro más de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Gracias, gracias. Querido embajador, la verdad ha sido una plática extraordinaria, muy bonita, llena de experiencias. Siempre es un placer y un honor poder platicar con nuestros mayores de vida y con nuestros mayores de experiencia. Siempre es algo importante, pero más cuando estas personas como usted ha tenido la oportunidad de participar en la historia diplomática de este país, como lo hemos visto en momentos muy importantes, tanto a nivel de lo nacional como a nivel de lo personal, como fue precisamente el rescate de estos mexicanos que ya tenían algunos años en Colombia con la FARC. Embajador, realmente para mí es un gusto volverlo a saludar, ¿no? Debo decir que el embajador, un amplio conocedor de las culturas indígenas mexicanas, particularmente ha llegado a la oaxaqueña, hizo varias exposiciones de vestidos típicos precisamente
en las embajadas en las que él estuvo, y el vestido de Tehuana, bueno, yo porque soy de Oaxaca, debo destacarlo, el vestido de Tehuana pues siempre ocupó un lugar importante, y realmente ha sido un gran honor, un gran placer poder estar con usted en esta magnífica charla que cerramos la semana de manera brillante. Yo le envío, embajador, un gran abrazo a usted y a toda su familia, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima charla de café, que creo ya será hasta el siguiente semestre. Muchas gracias, señor embajador. Si gusta añadir algo más para despedirse. Nada más decir que estoy a la disposición de ustedes en cualquier momento. Proseguimos esta, hacemos otra, discutimos algún tema vigente de la política diplomática mexicana de nuestros días. Con muchísimo gusto. No hay limitaciones ni en tiempo ni nada. Con ustedes cuenten conmigo de forma permanente, de verdad. Y saludos a Ilani y a Yadet. Muchísimas gracias por su apoyo. A ustedes, ¿para qué les digo? Y a los alumnos que nos siguieron. La verdad es que me siento muy orgulloso de haber hablado con ustedes. Muchas gracias, embajador. Todo lo que Gracias Hasta a luego. usted.